Somos el equipo 6 y vamos a presentar la evidencia de aprendizaje, que trata del principio de Pascal y Arquímedes. Aquí en el principio de Pascal nos pedían un laboratorio donde teníamos que poner unas cantidades que ponían en la guía instruccional. Aquí le pusimos 30 milímetros y acá 230 gramos. Y en el tubo 2 le pusimos 50 milímetros. Teníamos que sacar cuál era la masa 2 para que el sistema estuviera equilibrado. Entonces lo que se hizo fue fija el radio pistón 1 en 30 milímetros y la pesa 1 en 230 gramos y el radio 2 en 50 milímetros. ¿Cuál es la masa de la pesa? Aquí lo que hice fue los datos, ya teníamos el radio 1 y el radio 2, también la fuerza 1. Se quería sacar la fuerza 2. Entonces utilicé la fórmula. Esta fórmula la convertí a la misma, pero sustituyendo los valores. Los convertí al otro lado. Y cuando se hace eso, es porque se quiere sacar otro lado de esa misma fórmula. Entonces ahí quedó en F2 entre A2 es igual a F1 entre A1. Eso se volvió como había dicho, que se volvió a convertir y fue F2 es igual a F1 por A2 entre A1. El F2 ya teníamos la primera, que era 230 gramos, que eso es el F1. Y se multiplica por el A1. El A2. En el A2 se saca gracias al pi por radio al cuadrado. El pi es 3.14 y se debe multiplicar por 0.05, que eso es cuando se convierte a metros, cuando está en milímetros, la cantidad del R2. Ya cuando se multiplicó dio igual a 0.078 metros cuadrados. Y eso ya se multiplicó por 230 gramos. Y se dividió por 0.0028 metros cuadrados. Que esa es la otra fuerza. Y luego se dividió. Cuando ya tenemos esos tres, se dividió y multiplicó. Y se dio igual a 640.71. Este es el mismo, solamente que pedía que nosotros agarráramos otras cantidades. Las cantidades que agarré fueron 50 milímetros, 210 gramos, 40 milímetros, y tenía que igualmente sacar la masa para que el sistema estuviera equilibrado. Los datos que usé fueron los radios que ya los tenía. El radio 1, 50 milímetros, que se convirtió a metros, 0.05 metros. Y el radio 2, que tenía 40 milímetros, se convirtió a 0.4 metros. Y la fuerza 1, que ya se tenía, la 210. Para sacar la fuerza 2, se va a hacer exactamente lo mismo que en el otro problema. Con esta fórmula vamos a sustituirla y convertirla para poder sacar el F2. Que igualmente acá también se sacó el área 1, que también fue pi por radio al cuadrado. Y esa se sustituyó por la que ya la teníamos. Luego el A2 fue exactamente lo mismo. Ya después de eso se multiplicó y se dividió. Y dio un total de 134.61. La reflexión de este ejercicio es que pienso que este simulador es muy efectivo a la hora de querer ver que estos elementos pueden llegar a ser equilibrados entre sí. Además de ser visualmente entendible, es dinámico al hacer estos problemas. Y lo mejor es que se puede comprobar si está correcto o no.
Las ventajas es que al principio puede ser fácil de entender cuando tienes las fórmulas, solo se debe sustituir. Pero sus desventajas es que si no lo sabes usar bien, no se va a equilibrar hasta que pongas el resultado exacto. Aquí en el principio de Arquímedes se quería sacar de las tres esferas que tienen el mismo volumen, pero son de distinto material. Dice que se debe de anotar el peso de cada esfera, luego hacer un clic para que se sumerjan en el agua y con eso se puede calcular el empuje. Aquí en el experimento 1 se anotó cuántas esferas eran, el peso de la esfera cuando estaba arriba y el peso aparente es cuando la esfera se sumerge. Para sacar el empuje, la fuerza de empuje, se debe de tener esta fórmula que se sustituye. Aquí se sustituyó el peso N, que fue 0.4, menos 0.3, que es el peso aparente. Eso se hizo con las tres esferas, dando el mismo resultado. En este problema, las conclusiones que se dio es que depende de cada peso, saldrá la fuerza de empuje en cada esfera. Bueno, en este problema nos pide hacer lo mismo que en el primero, lo cual es calcular el empuje que el agua ejerce sobre cada una de las esferas. Y la fórmula que se usó es restar el peso menos el peso aparente. Y en el peso, en la primera esfera, que es 0.4 menos 0.3, el cual nos da resultado como 0.1, y en la segunda esfera sale como peso 0.5 y peso aparente 0.37, y el cual nos da como empuje que es 0.13, y en la esfera 3 sale que es 0.3, su peso y el peso aparente es 0.22, y lo cual el empuje nos da como resultado 0.08. En este problema me pide determinar el empuje que el agua ejerce sobre cada cuerpo. Y al ser del mismo volumen y del mismo material, el peso de los cuerpos antes de ser sumergidos son de 0.4. Como la densidad de los cuerpos es igual a lo de los fluidos, que es de 0.3, el peso será igual al empuje, que equivale a 0.1. Y el cuerpo flotará en cualquier punto dentro del fluido. ¿Qué conclusiones obtenemos? Que varía el empuje, depende del volumen y el material de los cuerpos. En el problema 4, el empuje es igual a peso, que es de 0.4, menos el peso aparente, que es de 0.3, dando el resultado del empuje, que es de 0.1. En el cuerpo 2, el empuje es igual a peso, que es de 0.4, menos el peso aparente, que es de 0.2, dando el resultado del empuje, que es de 0.2. Y en el tercer cuerpo, el empuje es igual a peso, que es de 0.4, menos el peso aparente, que es de 0.35, dando el resultado del empuje, que es de 0.05. La conclusión es que se puede observar que, aunque tenga el mismo peso, depende de la densidad del fluido para que se determine la fuerza del empuje.
La pregunta de este problema es la de varía con la profundidad del empuje que el agua ejerce sobre el cuerpo. Y la respuesta es sí. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba es igual al peso del fluido desalojado. Debido a que al sumergir un objeto dentro de un líquido, el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del fluido desplazado. Por lo tanto, la fuerza de empuje tiene una magnitud igual al peso del líquido desplazado por el objeto sumergido. Como conclusión, cualquier cuerpo sumergido por un empuje vertical y hacia arriba es igual al peso del fluido desalojado. En el experimento 6, nos pide que anotemos el peso aparente y el peso del agua del cual se va desalojando al ir picando play al simulador. Lo cual nos da como, nos dice cada vez que vamos picando que en el volumen sumergido, en el primero, el cual es 5, nos sale que el empuje es 0.45 y su peso de agua desalojada, que es 0.25, y el volumen sumergido de 10 es 0.4 como empuje y el agua desalojada 0.3. Y en el volumen sumergido 15, el empuje es 0.37 y su peso de agua desalojada 0.35. Después, en el último, que es el volumen sumergido de 20, nos sale que el empuje es 0.3 y el peso de agua desalojado es 0.4. Como conclusión, pues este experimento pues, no tiene problema, y lo cual se hace un poco más sencillo, ya que solo vamos obteniendo el resultado conforme vamos viendo cómo, cómo, cómo desaloja el agua y el empuje que, que es el inciso A, que pues es el peso, yo creo. Como conclusión general, hemos podido observar mediante los problemas que hemos hecho en el transcurso de la etapa 1, vimos y empleamos el principio de Pascal, que se define como las presiones que se transmiten con igual intensidad en todos los puntos y direcciones, que a diferencia del principio de Arquímedes, que también se manejó y se define como todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. La principal diferencia que existe entre el principio de Pascal y el principio de Arquímedes es que el primer estudio depende completamente de la presión y el segundo estudio depende completamente de la densidad del cuerpo. Y eso fue todo por la presentación.